Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Y para nosotros es una alegría enorme poder haber llegado a este último encuentro de este ciclo. Bienvenidos y felicitaciones, sobre todo por todo, por la puntualidad en primer lugar y por ese compromiso que evidencia un interés superior de cada uno de ustedes de contar con mayor formación, mayor herramientas y ese compromiso que está de cara a la gente, de cara a la ciudadanía que realmente entiende que hay que profesionalizar y que tenemos que dar lo mejor de nosotros y por supuesto que siempre de la mano de personas con mucha capacidad de entrega. Todo este proceso que hemos trabajado junto, la Fundación Hacemos con la Fundación Konrad Adenauer, recién lo hablábamos en la previa, tiene que ver con esto, de poder dar al otro, de generar ese compromiso y de trabajar en conjunto para lograr este efecto, digamos, en el otro, ¿sí? De este efecto que se contagia y es muy positivo. Y a lo largo de todo este proceso, que vale la pena recordar un poquito toda la línea de acción que hemos tenido en distintos ejes, que tienen que ver con un punto final hoy que cerramos nuevamente con Emilio, que gracias a su tiempo puede darnos estas dos clases finales, Emilio Graglia, que va a cerrar todo este camino de trabajo en una misma línea de formación para la gestión pública. Recordemos tableros de control, conectividad digital, ciudades inteligentes, planificación urbana, la mirada y la perspectiva de la mirada de la pobreza desde la perspectiva pública, el uso efectivo del tiempo, cómo trabajar en conjunto con el sector privado a través del emprendedurismo, liderazgos positivos que hacen mejor este trabajo fuerte dentro del espacio de la gestión pública, cómo trabajar dentro de la planificación, trabajar la elaboración de políticas públicas, todo lo que hace ambiente y sustentabilidad, que tan importante eje lo marcamos desde nuestro trabajo desde la Fundación, y por supuesto lo que hace a la gestión local con esta mirada municipalista, con esta mirada localista, como bien lo explicaba Emilio en su primera intervención. Por eso, analizar cómo interviene una transformación del Estado, la descentralización del Estado y la participación ciudadana a la hora de abordar todas esas problemáticas que necesita la gente que sean abordadas por quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Por eso es muy importante que de la mano de profesionales y de tan eximios expositores nos hayan acompañado en todo este proceso, y hoy especialmente con Emilio, que ustedes ya saben el cariño que le tenemos y la tranquilidad frente a su profesionalismo en la materia. Así que bueno, Emilio, para este segundo encuentro, esperamos que podamos hacer una pequeña incorporación de lo que se trató en la clase anterior para abordar en este tiempo que nos queda de último encuentro con tu exposición. Bienvenido, Emilio, nuevamente, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un gusto continuar hoy. Vamos a retomar lo que empezamos a ver juntos la clase pasada sobre gestión local. Recuerden que hicimos una distinción que me parece importante, por lo menos conceptualmente, entre lo que es una gestión municipal y una gestión local. Muchas veces se utilizan estos términos, municipal y local, indistintamente. Y no están ni mal ni bien. En las ciencias sociales siempre decimos que hay que hacer una definición de términos, siempre. O sea, si nosotros entendemos que lo municipal y lo local son sinónimos y a partir de ese entendimiento desarrollamos otros conceptos u otras metodologías, bueno, ningún problema. Pero en esta perspectiva que yo trato de plantearles, lo municipal y lo local no siempre coinciden. Cuando nosotros hablamos de gestión pública, en general, hablamos de gestión de políticas públicas. Porque entendemos que gestionar lo público significa planificar políticas públicas y ponerlas en marcha. Porque las políticas públicas son la herramienta que tienen los estados para satisfacer las necesidades, demandadas o no, de uno o más sectores integrantes de la sociedad. Entonces, gestión pública es gestión de políticas públicas. Luego, cuando nosotros nos referimos a la gestión municipal,
nos referimos al nivel que toma la decisión de planificar y poner en marcha esas políticas públicas. En un Estado federal como el argentino tenemos el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Entonces, desde ese punto de vista, hay políticas públicas nacionales, provinciales o municipales. Hay gestiones de la nación, de las provincias y de las municipalidades. O sea, lo municipal tiene que ver con el nivel de gobierno que decide y pone en marcha las políticas públicas. Lo local, en cambio, tiene que ver con el ámbito de aplicación, con el ámbito territorial de aplicación, donde se aplica la política pública. Entonces, puede haber una política nacional que sea local, y también puede haber una política provincial que sea local. Siempre una política municipal va a ser local. Ahí coinciden el nivel que decide y pone en marcha la política pública con el ámbito de aplicación. La municipalidad, el gobierno municipal y la localidad. Cuando decimos localidad, recuerden que no distinguimos ni por la extensión territorial, ni por la cantidad de habitantes. La localidad, grande, pequeña, mediana, no tiene que ver ni con los kilómetros cuadrados ni con el número de habitantes. Entonces, lo municipal sí coincide con lo local en este caso. O sea, todo lo municipal es local, pero no todo lo local es municipal. Puede haber políticas nacionales y políticas municipales, insisto, que se apliquen en una o más localidades. La tendencia, y yo creo que lo deseable, y esta es una segunda idea que me gustaría rescatar, es la descentralización. O sea, es muy importante que los gobiernos, los estados nacionales se descentralicen. O sea, que los gobiernos nacionales transfieran competencias y recursos a los gobiernos provinciales y estos a los municipales. De eso se trata la descentralización. De una transferencia de competencias y de recursos de niveles superiores a niveles inferiores dentro de la estructura estatal, que, insisto, por lo menos desde el punto de vista legal en la Argentina es federal. Esa descentralización, ¿cuál es el fundamento de la descentralización? Se supone que al transferir competencias y recursos de los niveles superiores a los niveles inferiores, acercamos las soluciones a los problemas donde se originan esas soluciones. O sea, si hay que pavimentar una calle de tierra, lo lógico, casi que el sentido común nos indica que sería mejor que a esa decisión la tome y la ponga en marcha un gobierno municipal y no un gobierno nacional. Pavimentar calles de tierra en una localidad de Entre Ríos, de Santa Fe o de Córdoba debería ser competencia del gobierno municipal correspondiente, para lo cual debería tener los recursos correspondientes. De ahí la descentralización. La descentralización tiene un supuesto, y es que el gobierno que está más cerca del problema puede solucionarlo mejor, más eficiente, más eficazmente. No todos los temas son descentralizables. No vamos a descentralizar la política exterior, por dar un ejemplo ridículo. Pero bueno, así como sería ridículo plantear eso, también es ridículo tomar decisiones que son típicamente municipales en niveles nacionales o provinciales. En la Argentina, lamentablemente, eso se hace directa o indirectamente. Por ejemplo, el gobierno nacional no toma decisiones sobre el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, directamente. Pero indirectamente, al subsidiarlo más o menos en comparación con otras jurisdicciones, condiciona las políticas municipales de transporte urbano de pasajeros, por ejemplo. Entonces, esa primera idea, lo municipal no siempre coincide con lo local. Segunda idea, la descentralización es la tendencia desde hace muchos años y a la vez es lo deseable. Un punto les agrego sobre la descentralización. La descentralización
es la otra cara de la moneda si uno ve el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad tiene como dos lecturas. El principio de subsidiariedad es muy propio de la economía social de mercado. Y tiene como dos lecturas. Una que tiene que ver con las relaciones entre el Estado y la sociedad, y otra lectura tiene que ver con las relaciones entre los distintos niveles gubernamentales de un mismo Estado. Voy por partes. ¿Qué dice el principio de subsidiariedad cuando trata de regular las relaciones Estado-sociedad? Dice, si la sociedad, si los actores sociales no pueden satisfacer sus necesidades por sí mismos, el Estado debe intervenir. ¿Para qué? Para generar las condiciones para que esos actores sociales puedan satisfacer sus necesidades por sí mismos. No es que interviene a los fines de anular a los actores sociales. Fíjense que en ese supuesto, la subsidiariedad implica la intervención, pero es una intervención que siempre va a tratar de fortalecer a los actores sociales y no de sustituirlos. Esa es la diferencia con el intervencionismo liso y llano, con el estatismo bobo. El Estado tiene que intervenir, hay necesidades sociales, los actores sociales no las pueden satisfacer, entonces que intervenga el Estado y lo haga el Estado. Desde ahora y para siempre. Eso no es principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad dice, debe intervenir porque los actores sociales no están pudiendo satisfacer sus propias necesidades para generar las condiciones. Doy un ejemplo. Hay desempleo. Los actores sociales, privados, los ciudadanos, no pueden conseguir empleo por sí mismos. Entonces, es lógico y es recomendable, desde el principio de subsidiariedad, que el Estado tenga una política de generación de empleo. Eso no supone que la generación de empleo sea designar empleados públicos. Significa intervenir para generar las condiciones para que esos puestos de trabajo se generen. Por ejemplo, promoviendo las inversiones. Fíjense que no es solo cuándo debe intervenir, sino cómo debe intervenir. Bueno, y lo más importante, no lo más importante, igualmente importante, pero tiene más que ver completo. Cuando los actores sociales sí pueden satisfacer sus necesidades por sí mismos, en ese caso lo que el principio de subsidiariedad dice es el Estado no debe intervenir. Vuelvo al mismo ejemplo. Supongamos que hay pleno empleo. ¿Para qué diseñar y poner en marcha una política pública de generación de empleo si hay empleo? Entonces, fíjense que el principio de subsidiariedad no es ni intervencionista ni abstencionista por sí mismo. Depende de la capacidad de los actores sociales para resolver sus problemas, para satisfacer sus necesidades. Y en cualquier caso, el principio de subsidiariedad lo que recomienda es fortalecer a los actores sociales, no sustituirlos, no eliminarlos. Por eso está muy lejos del estatismo. Bueno, eso es subsidiariedad en cuanto a la relación Estado-sociedad. La otra parte del principio de subsidiariedad, que tiene más que ver con lo que nosotros estamos conversando, tiene que ver con la relación entre los distintos niveles gubernamentales. ¿Qué dice ahí el principio de subsidiariedad? Mire, si lo puede hacer el gobierno local, el gobierno municipal, que lo haga el gobierno municipal, no el provincial ni el nacional. Si lo puede hacer el gobierno provincial, que lo haga el gobierno provincial, no el gobierno nacional. Eso es subsidiariedad, o sea, ¿cuándo el gobierno nacional se debería hacer cargo de algo del diseño y la gestión de alguna política pública? Cuando no están pudiendo ni los gobiernos provinciales ni los gobiernos municipales. ¿Cuándo un gobierno provincial se debería hacer cargo de la prestación de algún servicio, de la realización de alguna obra? Cuando no lo está pudiendo hacer el gobierno municipal. Eso es subsidiario. Fíjense que interviene subsidiariamente. Nada más que nosotros por ahí tenemos la idea
algunos confunden lo de subsidiariedad con el subsidio, y como están en contra del subsidio, están en contra de la subsidiariedad, y solamente suenan parecidas las palabras, pero es subsidiariamente. ¿Lo puede hacer el gobierno municipal? No, no lo puede hacer el gobierno municipal, entonces lo tendría que hacer el provincial. ¿Lo puede hacer el gobierno provincial? No, no lo puede hacer, porque no tiene las competencias, porque no tiene los recursos, entonces el gobierno nacional. Ahora, fíjense que de nuevo, no es solamente cuándo interviene cada nivel de gobierno, sino cómo. Bueno, no se va a hacer cargo el municipio, se va a hacer cargo la provincia. No se va a hacer cargo la provincia, se va a hacer cargo la nación. ¿Qué significa hacerse cargo? Dotar a los niveles inferiores de las competencias y de los recursos para que se puedan hacer cargo. No sustituirlos, no eliminarlos. Fíjense que es la misma lógica que antes conversamos entre Estado y sociedad, entre gobierno nacional, gobiernos provinciales y gobiernos municipales. Por eso el federalismo es está muy en línea con el principio de subsidiariedad. Por eso la economía social de mercado, además de ser muy exitosa en Alemania, es federal, auténticamente federal. Entonces fíjense que alegar a favor del federalismo es alegar a favor de la subsidiariedad y es alegar a favor de la descentralización. El concepto de subsidiariedad, ¿no? Y tiene que ver con el funcionamiento de la economía social de mercado. Entonces, claro que nosotros somos municipalistas, somos defensores de las autonomías, no solo municipales, sino también de las autonomías provinciales. Porque, entre otras cosas, las provincias constituyeron a la nación en nuestro orden jurídico constitucional, pero además porque nuestros principios y valores, y en esto no hay, no son cuestiones partidarias. Yo creo que son de las grandes, si ustedes me permiten una nota al pie, si las fuerzas políticas predominantes en la Argentina lograran explicitar y sincerar algunos principios y valores, encontraríamos coincidencias más temprano que tarde. Por ejemplo, en esto, ¿estamos de acuerdo en esto? Si estamos de acuerdo en esto, podemos avanzar en algunos consensos más importantes. O sea, no es que los principios y valores tengan un partido político. Yo creo que en todos los partidos políticos de la Argentina actual hay algunos que están de acuerdo con estos principios y valores y otros no. Y la subsidiariedad es un principio. No es un principio como la dignidad humana, la búsqueda del bien común, que son principios éticos, pero es un principio político, porque es un principio que hace a la organización de la sociedad. Entonces, todo esto que nosotros hablamos, ¿por qué estamos a favor? ¿Por qué es un acierto? ¿Por qué creo yo es un acierto en una formación como la que ustedes tienen de gestión pública? Decir, bueno, pero vamos a hablar específicamente de gestión local, porque para nosotros la más importante, esa, o debería serlo. Entonces, además, fíjense que el otro gran principio de la economía social de mercado es la participación de la sociedad. ¿Y dónde se puede dar más fácilmente la participación de la sociedad? Y a escala local. Es más fácil que a escala provincial. No es más fácil en lo metodológico, digo, es más natural que se dé en lo local, en lo provincial y en lo nacional en ese orden. Así que bueno, digo, para que no nos quedemos tampoco, porque a veces cuando uno habla de la gestión pública, cree que bueno, todo lo del principio de subsidiariedad, la descentralización, está para cuando hablamos de la gestión pública nacional, y la verdad que lo más importante es la gestión pública local. Bueno, ahora quisiera compartirle, si ustedes tienen alguna pregunta, yo no, por supuesto que vamos a dejar un tiempo para después, ¿verdad? Pero si me quieren hacer mientras tanto, yo no me molesta para nada. Miren, estaba hace poquito, ¿cuándo fue? El sábado. Estábamos en una capacitación que yo estaba haciendo una presentación del libro, el último, que se llama La democracia ganada, que dicho sea de paso, el lunes voy a estar ahí por Paraná, invitado por Emanuel y todo el grupo, en una actividad de Paraná 2030, y ahí vamos a aprovechar para presentar el libro. Que estoy re contento que me hayan invitado, además. La verdad estoy feliz porque ese libro tiene esa idea. El subtítulo se llama Las crisis que nos quedan son los consensos que nos faltan.
Bueno, el sábado pasado estábamos hablando de esto de los principios y de los valores y de los consensos, y una persona me pregunta, pero si nosotros sí vamos a poner en juego los principios y valores, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y no, yo digo, yo creo que es todo lo contrario. Si nosotros discutimos de los temas importantes y vemos que tenemos coincidencias en los temas importantes, los otros temas van a ser más fáciles de solucionar, de consensuar. Esto, por ejemplo, los principios de subsidiariedad, descentralización, cuándo tiene que intervenir el Estado y cuándo no, cuándo le corresponde al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno municipal. Miren, si alguna vez llegamos a discutir lo que estamos obligados a discutir desde la reforma constitucional del 94, que se dijo, tienen que sancionar una nueva ley de coparticipación, tienen 2 años para hacerlo, se venció en el 96, el plazo no se trata, claro, al mismo tiempo la constitución que puso, tienen que estar de acuerdo todos, la nación y todas las jurisdicciones, las 24. Claro, no es tan sencillo, pero si nos toca discutir la coparticipación, la nacional o la provincial, o sea, cómo se distribuyen los recursos de la nación a las provincias o de una provincia a sus gobiernos municipales, lo que hay que reflexionar antes de empezar a discutir sobre la plata, que le toca a cada uno, es cuál es el principio orientador. Y es la subsidiariedad, y es la descentralización, y es la reivindicación de lo local. Entonces no es tan loco distribuirle competencias y recursos a los municipios, a los gobiernos municipales. Sobre todo si se quiere el desarrollo local. Bueno, avanzo en lo que es gestión ya propiamente. Me gustaría plantearles algunas cuestiones más puntuales sobre gestión. A ver, lo primero es esto. Nosotros hemos distinguido nacional, provincial y municipal por el nivel decisorio. Y hemos dicho, un ámbito es lo local, otro ámbito puede ser lo regional, por ejemplo. Ahora, pensemos en la gestión. La gestión de políticas públicas. Miren, en el fondo, entre la gestión de una política nacional, de una gestión de una política pública provincial o de una política pública municipal, las diferencias son de escala. No es que una política nacional sea más complicada que una política local, o que una política provincial sea más complicada que una política municipal. Yo les diría que son igualmente complicadas. Ustedes miran, bueno, pero es más difícil gobernar un país que gobernar una localidad chiquitita. Es una cuestión de escala. Yo no me animaría a decir, el sentido común nos indicaría eso, ¿verdad? Ahora, gobernar una localidad pequeñita tiene sus propias complicaciones. Una cuestión de escala. Por lo tanto, lo que les voy a mostrar es una sucesión de fases en la gestión. Están en todas las políticas públicas, en la gestión de cualquier política pública. Primera cuestión, gestionar supone dos grandes fases. Dirigir la política pública y difundirla. Recuerden que nosotros habíamos visto nosotros habíamos visto un ciclo de las políticas públicas. Dijimos, las políticas públicas, por lo menos desde un punto de vista lógico, aunque cronológicamente no necesariamente sea así, primero habría que analizar las políticas existentes, luego habría que diseñar o rediseñar nuevas políticas públicas, gestionarlas, evaluar los resultados, y eso retroalimenta el ciclo. Lógicamente es así, cronológicamente no siempre es así, les diría casi nunca es así. Pero nosotros tenemos que saber cómo deberían ser las cosas para después, cuando vemos cómo son las cosas, tener criterios para corregirlas. Estos modelos, estos ciclos, no son una fotografía de la realidad, claramente son prescriptivos, si no, no se llamarían modelos. Son modelos. El modelo relacional de políticas públicas, que es el que nosotros venimos desarrollando durante varios años, es un modelo prescriptivo como todo modelo. La diferencia que tiene con otros modelos
es que este no es una construcción teórica, sino que ha sido inferido de la realidad. Es un compendio de buenas prácticas. ¿De dónde surgieron esas buenas prácticas? De la investigación de campo. De durante años y años, tratar de responder a la pregunta ¿por qué son exitosos los gobiernos que son exitosos? ¿Por qué a algunos gobiernos les va bien y a otros gobiernos les va mal? ¿Por qué los resultados de las políticas públicas de uno son aprobadas por la ciudadanía y por los de otros son rechazadas? Bueno, esa compilación es el modelo. Claro, lógicamente uno dice, miren, antes de hacer algo nuevo, diseño, veamos lo que hay, o lo que se ha hecho antes, análisis. Antes de gestionar, diseñemos, planifiquemos antes de hacer. Y después de gestionar, evaluemos los resultados. Parece lógico, ¿verdad? Ahora, ¿con qué nos encontramos nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a una gestión? O cuando estamos a cargo de una gestión, o cuando empezamos una gestión. Con que esa gestión no está planificada. O con que esa gestión no está evaluada. El antes y el después. Entonces, bueno, hay pautas para superar esas dificultades. Pero el modelo, insisto, lógicamente dice cómo deberían ser, aunque sabe que cronológicamente no necesariamente es así. Bueno, dicho eso, gestionar supone dirigir y difundir. Fíjense, ¿qué es dirigir? Vamos a hablar primero de dirigir y después de difundir. ¿Qué es dirigir? Es ejecutar lo planificado y controlar lo ejecutado. Dirigir es ejecutar lo que se planificó y controlar lo que se ejecutó. Esa foto a mí me encanta porque todos los que estén en gestión o hayan estado se podrían sentir identificados con eso. Así es la gestión. El resto son diapositivas. Yo por eso me dedico a las diapositivas, no quiero andar colgado de un camión a toda velocidad tratando de bajarme. De la interactuación con los gestores, uno siempre los ve así. Bueno, volvemos a la diapositiva. ¿Qué dice la diapositiva esta? Mire, lo recomendable es que antes de ejecutar algo lo planifique. Entonces, ahora que estamos en gestión, la gestión supone ejecutar lo que se planificó. Y sí, ¿quién diría que no? Y después controlar lo que se ejecutó. Eso, controlar lo que se ejecutó, es el tablero. El tablero es lo que muestra. El tablero debería mostrar si estamos ejecutando lo que habíamos planificado según los objetivos, indicadores y metas puestos en la planificación. Ese es el tablero. Y el tablero es la foto, la imagen de eso. El tablero de control, quiero decir. ¿Control de qué? Control de la ejecución. ¿En comparación con qué? Con la planificación. Si yo había pensado en un año construir 1000 viviendas, y al cabo del año, cuando se hace el control, decimos se construyeron 1000 viviendas, más o menos, siempre se establece un 5, hasta un 10%, más o menos, va a aparecer verde, digo, los semáforos, que es lo que más se utiliza. Luego nos damos eso también tiene que estar en la meta, ¿verdad? Amarillo, ¿cuánta dispersión puede haber? Rojo. No, estamos por debajo de la mitad, rojo. Entonces en el tablero uno lo ve rojo. El asunto no son las luces del tablero, sino cuando encendemos una o las otras. Verde, más o menos, cuando digo más o menos, según las metas que tenemos, estamos ejecutando lo planificado. Rojo, cuando la distorsión es muy grande. Y amarillo, cuando la distorsión no es tan grande. Eso de muy grande, no tan grande, se tiene que cuantificar. ¿Pero cuándo se cuantifica eso? En la planificación. Luego, insisto, no hay control de gestión, no hay tablero de control, si no hay una planificación con indicadores, objetivos, indicadores y metas. Porque acá en gestión se trata de ejecutar lo planificado, ¿sí? Este primer cuadro, ejecutar lo planificado.
Miren, cuando se habla de ejecución, normalmente se identifica con lo que acá estamos llamando, en este cuadro, operación. Operar lo que se planificó es construir las obras, prestar los servicios, operar, poner en marcha. Ahora, déjenme que yo les haga una advertencia de una instancia que también es parte de la ejecución, pero todavía no es la operación, que es la implantación. Miren, no es que planificamos la construcción de una obra, la prestación de un servicio, y el paso siguiente es construir la obra o prestar el servicio, que sería la operación. Lo recomendable, y soy insistente en esto, es un manual de buenas prácticas. Lo recomendable a los que les ha ido bien, antes de operar, implantan el plan, el programa o el proyecto. ¿Qué quiere decir implantar? Crear las condiciones sociales y legales para que la operación pueda ser exitosa. Legitimar y legalizar. ¿Qué es legitimar? Maximizar la aceptación y o minimizar el rechazo. Todo plan, todo programa, todo proyecto tiene aceptaciones y rechazos. Es muy difícil encontrar un plan, un programa, un proyecto que tenga una aceptación por unanimidad. Entonces, siempre es recomendable maximizar la aceptación y minimizar el rechazo de tal obra o de tal servicio. Si vamos a construir una obra pública en el centro de la ciudad, y unos estarán felices y contentos y otros estarán enojadísimos. Los comerciantes van a estar enojados. Y sí, porque me cortan la calle, me cortan la avenida. Y uno dice, bueno, pero esto es beneficioso para la ciudad. Correcto, sí, pero están enojados. A veces con razón, a veces sin razón, a veces casi que mezquinamente. Bueno, maximizar la aceptación, minimizar el rechazo. ¿Están enojados? Bueno, no estén tan enojados, o por lo menos permitan que la obra se haga. Eso supone negociación. En algunos casos hasta compensación. Hay toda una corriente hoy por hoy en las políticas públicas que dice que hay que prever en los costos de la obra la indemnización de quienes tienen perjuicio por la obra. Si a mí me van a arreglar una avenida donde está mi negocio y por eso van a tener cerrada la avenida durante 3, 4 meses, yo pierdo. Y a mí, en nombre del bien común y del futuro y del desarrollo urbano, no me van a convencer que estoy perdiendo yo. No me hace un individualista. Entonces, la obra tiene como un componente, como parte de su costo, compensar a este señor o a esta señora, a este comerciante que está perdiendo. Está perdiendo. Entonces, en el marco de la obra, les puedo asegurar, si la obra es importante, sobre todo, les puedo asegurar que eso no es lo más caro, lo más costoso. Es cuestión de tenerlo en cuenta nomás. A veces ni siquiera le avisamos que le vamos a cortar la calle. Llega la máquina bien y aparece el comerciante y dice, ¿qué están por hacer? A continuación, en el informativo aparece que cortaron la calle, los mismos comerciantes diciendo, por lo menos nos hubieran preguntado antes. Eso es legitimación. Hay metodologías para eso, ¿verdad? ¿Qué es implantación? ¿Qué es la otra implantación, la legal, la legalización? Y bueno, hay veces que un plan, un programa, un proyecto requiere la sanción de una norma jurídica. Requiere una ley, una ordenanza, un decreto, un convenio con otra jurisdicción. Alguna normativa legal. Bueno, hay que hacerlo antes. Expropiar un terreno. Vamos a construir una ruta y hay que expropiar terreno. Bueno, hay que expropiarlos antes, es la legalización. Desde eso a la rectificación de una partida presupuestaria. Entonces, desde que se toma la decisión de poner en marcha lo que se ha planificado, hasta el momento en el que se opera, se construye la obra, se presta el servicio, hay un proceso de implantación, legitimación
o legalización. A veces hacen falta las dos, a veces una y no la otra. Siempre, en alguna medida, hace falta algo de legitimación. ¿Sí? Siempre. Usted imagínense para la prestación, sobre todo, a mí a veces la crítica es, pero hay algunas medidas que son muy impopulares. Bueno, es que no las vamos a convertir en populares. Ahí no se trata de maximizar la aceptación, ahí se trata de minimizar el rechazo. Por lo menos que te dejen a construir la obra. Por lo menos que te dejen prestar el servicio. Que no generen una fuerza, una protesta tal que impida la operación. Ahí, les apunto, solamente es un tema más largo, más importante, pero en algunos casos se pospone la legitimación. Se llama legitimación por el resultado. O sea, lo que yo acabo de decirles es que lo recomendable es legitimar antes de operar. Legitimar y legalizar, pero me estoy refiriendo a legitimar. En algunos casos, no hay caso, o sea, no hay, voy a aumentar los impuestos, y van a aumentar el precio de las tarifas. Y esta medida va a ser impopular, y no le va a gustar. ¿Qué hago? Claro, yo no podría decirle, solamente hay que operar aquellos planes, programas o proyectos que tengan más aceptación que rechazo. Eso sería una locura. Esa puede ser la regla. Pero excepcionalmente se pueden poner en marcha algunos planes, programas o proyectos que generen más rechazo que aceptación, aún habiendo maximizado la aceptación y minimizando el rechazo. ¿Eso significa que nos olvidemos de la legitimación? No, significa que la posponemos. Se llama legitimación por el resultado. Bueno, ustedes no están contentos ahora que voy a hacer la obra en el centro. Los entiendo. Cuando la obra esté terminada, van a estar contentos. Legitimación por el resultado. Porque va a haber el tránsito va a ser más fluido, ahora va a haber mejor estacionamiento, se van a ver mejor los negocios. Claro, en el momento no lo entienden, no lo comprenden, se cierran. Entonces, lo pongo en marcha, sabiendo que el rechazo es mayor que la aceptación, pero nunca renuncio. En este caso lo pospongo para el resultado, para el después de la operación, que la aceptación sea mayor que el rechazo. Para eso, ya en términos sumamente políticos, hay que tener timing político. O sea, usted me dice, está bien, es excepcional, pero ¿cuándo? ¿Cuándo pospongo la legitimación previa a la operación? ¿Cuándo la pospongo para después de la operación? Y si es en términos políticos, yo les diría, cuando tengas posibilidades dentro de tu mandato de reconvertir ese rechazo en aceptación, si no, déjalo para el próximo. O sea, no pongas en marcha algo hoy cuyos costos políticos vas a tener que pagar durante tu mandato y no vas a poder recuperar durante tu mandato. Eso es táctica política. O sea, hay veces que hay que pagar costos políticos, sí. Hay que tratar de recuperarlos en tu mismo mandato. De ahí que se dice, lo que no se hace en el primer año es difícil hacerlo después. Y claro, porque lo que yo hago en el primer año, después tengo tiempo de recuperarlo. En el mandato. Bueno. Lo de control de lo ejecutado, solamente les subrayo, esto de que control de lo ejecutado es lo que ustedes han visto como tablero de control. Supone analizar lo ejecutado con lo planificado y eventualmente encontrar fallas. Una advertencia. Lo que se controla es la ejecución. A esos fines se toma como referencia la planificación, pero no se controla la planificación. ¿Por qué les insisto en esto? Porque de este control, a ver, a mí me aparece el tablero rojo el tablero, no estamos ejecutando lo planificado. Eso es importante, está rojo, bueno, está rojo, pero ¿qué hago con ese rojo?
Yo lo tengo que convertir en amarillo y después en verde. Si no, ¿para qué quiero el tablero de control? Por eso acá habla de corrección. Bueno, ¿qué se corrige? La ejecución. Insisto, no porque la planificación sea perfecta, no. Puede ser que la falla esté en la planificación, pero no la estoy controlando en este momento. El tablero de control de la gestión controla la gestión, en este caso precisamente la ejecución, comparándola con la planificación, pero no controla la planificación. Entonces, si yo iba a construir 1000 viviendas y construí 500 y me aparece rojo, la corrección no puede ser, bueno, entonces modifiquemos la meta, acomodemos la meta, entonces la pasamos de rojo a verde, de una medición para la otra. Ya no vamos, íbamos a hacer 2000 en 2 años, 1000 en el primero y otros 1000 en el segundo. Resulta que llevamos 500 en el primer año. Entonces decimos, no, a ver, vamos a hacer 1000 en 2 años. Entonces, el segundo año, ¿viste qué genial? El tablero ahora está verde. Se hace. Repito, puede ser que la falla no esté en la planificación, perdón, puede ser que la falla esté en la planificación. Lo que estoy tratando de decirles es que esa falla, si la hubiera, no surge de este control. Acá lo que surge es que la ejecución, lo que hemos ejecutado, no es lo que habíamos planificado. Punto. Si habíamos planificado bien o mal, es materia de otro análisis. Es materia de otro, que tiene que ver ya con la evaluación de los resultados. Bueno, segunda parte. Estas diapositivas solamente las puse cuando yo les alcanzo, cuando les pase el Power, lo van a tener a esto un poco más desarrollo. Segunda parte. ¿Qué habíamos dicho? Es dirigir y también difundir. Miren, es sumamente importante entender que la gestión no es solamente la dirección, no es solamente ejecutar lo planificado y controlar lo ejecutado. Es eso, por supuesto, pero no solo eso. A la par, yo les diría, igualmente importante, es la difusión. Gestionar también es difundir. Y difundir supone comunicar lo que se planificó o lo que se ejecutó y controlar lo que se comunicó. Vamos pasito por pasito. Fíjense. Primera cuestión. Hay que comunicar. ¿Qué cosa? Los planes o las actividades, lo planificado o lo ejecutado. Es tan importante comunicar como ejecutar. Claro que hay que construir las obras y prestar los servicios que se planificaron. Claro, también hay que comunicar los planes y las actividades. Hay que comunicar que se planificó construir una obra, que se planificó prestar un servicio, que se está planificando, que empezó a ejecutarse, que se está ejecutando, que se terminó de ejecutar. La comunicación es transversal. No quisiera trasladarles una imagen falsa que viene después de la dirección. También se da durante la dirección y también se da antes de la dirección, cuando estamos planificando. Siempre se comunica. Acá cuando lo incorporamos como una de las fases de la gestión, es para destacar que es tan importante como la dirección. Por lo tanto, no es algo que viene además de, o sea, comunicar, insisto, es tan importante comunicar la realización de una obra, comunicar la prestación del servicio. Hoy, más que nunca, es tan importante como construir la obra o prestar el servicio. No pierdan de vista lo que conversamos la reunión pasada, cuando hablamos de qué son las políticas públicas. Dijimos, las políticas públicas buscan el bien común, buscan la satisfacción de necesidades sociales y buscan la aceptación ciudadana. Bueno, yo puedo, mediante una buena dirección, ejecución y control de esa ejecución,
satisfacer las necesidades y resolver los problemas. Pero para generar aceptación ciudadana hace falta comunicar y controlar lo comunicado. Ya hace rato que sabemos, deberíamos saber, que las obras no hablan por sí mismas. Los servicios no hablan por sí mismos. Hay que comunicar. Además, comunicar supone agregarle transparencia a la gestión. Supone rendir cuentas. Comunicar es una forma de rendir cuentas. Claro, para otros comunicar es una forma de engañar a la gente. Nosotros estamos en una perspectiva diferente. Nosotros estamos diciendo, miren, hay que lograr aceptación ciudadana, pero esa aceptación ciudadana es a partir de la planificación y de la ejecución de obras y de servicios. Estamos diciendo, se trata de engañar a los otros y así lograr aceptación ciudadana. Lo que estamos diciendo es, por más que hagamos obras, por más que prestemos servicios, si no lo comunicamos correctamente, no vamos a lograr aceptación ciudadana. Y la aceptación ciudadana empieza por la aceptación de los destinatarios de la política pública. Mucho más a escala local. Fíjense, muchas veces se identifica la comunicación con lo que acá llamamos divulgación. La divulgación es, para que nos entendamos rápido, es la que se hace a través de los medios masivos de comunicación. Diarios, radios, televisores. Y acá vuelvo a ese tema de la escala. Si nosotros estamos hablando de una política pública nacional, bueno, será el grupo Clarín, los grandes medios. Si es provincial, serán los medios masivos de comunicación provinciales. Y si es a nivel local, por más chiquitita que sea la comunidad, hoy hay una FM en algún lugar. O sea que divulgación, medios, hay dos partes. Medios de comunicación, medios masivos estoy hablando, ¿no? Eso es divulgación. La divulgación se dirige a la sociedad en general. Ahora, y esto es lo que me gustaría subrayarles, sobre todo por lo que es gestión local. Hay una modalidad de comunicación que se llama información y que se orienta, se enfoca en los destinatarios de la política pública, no en la sociedad en general, sino en los destinatarios de la política pública. Yo puedo, como gobierno, un gobierno municipal, por ejemplo, puedo hacer publicidad en los medios diciendo que hemos instalado tantas luminarias, cientos, miles. Aparece por la televisión, aparece, hay solicitadas en los diarios, en las radios. La divulgación es la que se hace a través de la pauta publicitaria. Ahora, diferente es, si yo como gobierno municipal me comunico con los vecinos de los barrios, por no decirles de las calles o avenidas, donde han sido instaladas esas nuevas luminarias o reparadas. Yo puedo decir que estoy con un plan de bacheo de toda la ciudad y que hemos bacheado o hemos repavimentado tantos kilómetros de calles y avenidas. Divulgación. Ahora, diferente es que le diga a los vecinos de tales barrios que he repavimentado tales calles o avenidas, que son las de su barrio, de esos barrios, o que atraviesan esos barrios. O que hemos bacheado la avenida que cruza tales barrios. Eso, que antes era el famoso puerta a puerta, boca a boca, y lo sigue siendo, sobre todo en localidades pequeñas, se ha facilitado enormemente por las redes. Ahora, cuidado. Porque las redes, Facebook, Instagram, si un gobierno municipal a un spot televisivo lo cuelga en las redes, lo mismo que sale en la tele, lo pone en las redes, lo pone en Facebook o en Instagram, eso no sirve. Es equivocar el medio con los destinatarios. No sirve, no va a perjudicar, pero no, ni suma ni resta, nada, es inocuo.
Hoy los gobiernos municipales se desviven por hacer redes. En vez de buscar a alguien que les diseñe una política pública, andan buscando un CM, alguien que les haga redes. Como tienen poca gestión, tienen poco que mostrar en las redes. Entonces terminan sacándolo al intendente con el perro. Dice, no, cada vez que aparece un animalito tenemos mucho me gusta. Y no es una competencia por los me gusta. Comunicación de políticas públicas a través de las redes. ¿Cuándo sirven las redes? Primero, cuando hay obras o servicios. Si no, no sirven las redes. Y cuando esas obras o servicios están geolocalizadas. De tal manera que las redes están segmentadas. En la ciudad de Córdoba está desarrollando una experiencia muy interesante. Yo no digo que sea por eso, pero el intendente de la ciudad capital, a mí me une una relación muy directa con él, se llama Martín Llaviola, una imagen positiva, la verdad, que muy alta, ¿no? Bueno, primero, tiene en marcha un plan de obras públicas, también de servicio público, pero sobre todo de obras públicas, muy importante. Hay pauta en los medios, pero tiene una cuestión que están haciendo, no tengo, en ese punto no tengo nada que ver, o sea, solamente lo destaco. Tienen geolocalizadas las obras. A mí, en mi historia de Facebook o de Instagram, yo vivo en un barrio que se llama Barrio Ayacucho, está en el norte de la ciudad. Al barrio lo atraviesa una avenida que se llama Arturo Capdevila, una avenida larga, ¿no? Atraviesa varios barrios más. Cuando repavimentaron Capdevila, en mi historia de Facebook y de Instagram, aparecía esa publicidad. En la historia. Me aparecía a mí la repavimentación de Capdevila. Y me decía la avenida que cruza tu barrio. Yo salía y veía Capdevila y digo, es cierto. Mi hija, por ejemplo, vive en el centro de la ciudad. A ella no le parecía. Es que a ella no le importa si están repavimentando Capdevila o no. Para mí, es la avenida por la que yo voy y vengo al centro de la ciudad. A ella le parecía, vive al frente de la Cañada, para los que conocen Córdoba, le aparecía que estaban remodelando la Cañada. ¿Eso es muy difícil? No, no es muy difícil. Eso es uso de redes en la gestión. Esta obra para tales destinatarios. ¿Qué genera eso versus la divulgación? Genera credibilidad. Porque si a mí me dicen que están poniendo miles y miles de luminarias, pero en mi barrio no están poniendo ninguna, yo casi te empiezo a sospechar. Digo, ¿yo soy un perseguido, tengo mala suerte? O esto es mentira, porque yo no veo ninguna. Ahora, si a mí me dicen que están bacheando Capdevila, y es cierto, y después me dicen que están instalando miles de luminarias, yo no debe ser cierto, porque la parte que para mí es tangible es cierto. Genera credibilidad para el conjunto. La divulgación no genera credibilidad. Acá siempre aparece la duda de si la información tiene tantos beneficios, en términos políticos, le digo, ¿no? Políticos, de credibilidad política. Y la divulgación no tanto, ¿por qué siguen gastando tanto en la divulgación a través de los medios? Por eso. Porque es una herramienta de negociación con los medios. Es la pauta. Las inversiones suelen ser millonarias en pauta, pero muy millonarias. En pauta publicitaria. ¿Por qué? Si la que genera credibilidad es la otra. La que genera más credibilidad es la otra. Miren, no hay nada más inocuo que una solicitada de un gobierno en el diario. Eso no genera ni aceptación ni rechazo, no genera nada. Ustedes fíjense cuando, bueno, algunos todavía tenemos la costumbre del diario del domingo en papel, ¿verdad? Yo quisiera ver a alguien que se pare y lea la publicidad del gobierno, no lee nadie. La pasan de largo. ¿Para qué la hacen? Porque es una herramienta de negociación con el medio. Terminemos con la ingenuidad, no hay negocio con el medio. Los medios son empresas privadas con fines de lucro, más allá de si los periodistas logran alguna cuota de independencia o no dentro de ese medio.
independencia profesional. Entonces, claro, con eso se hacen estrategias de prensa. Por eso es tan difícil cuando uno es oposición meter una crítica a un medio que tiene una buena pauta. Dice, nunca nos sacan. ¿Ya adivina por qué? Justo en la parte donde iba tu crítica, hay un tremendo aviso del gobierno de la provincia, o del gobierno de la municipalidad, o del gobierno de la nación. Bueno, acá les agrego otro control, que es el control de lo comunicado. Cuando se hacen tableros de control, generalmente los tableros de control incluyen control de la ejecución, que es el que vimos antes. Este es control de la comunicación. Es otro control. Acá, ¿qué se analiza? Si los destinatarios de la política pública, si la sociedad en general, conoce y entiende cuáles son nuestros planes y cuáles son nuestras actividades. ¿Las conocen? ¿Las entienden? Otra cosa diferente si están de acuerdo o no. Si eso genera aceptación o genera rechazo. Es muy importante cuando se planifica que se pongan indicadores y metas no solo de ejecución, sino también de comunicación. ¿Por qué? Porque durante la gestión también hay que controlar la comunicación, porque la comunicación, igual que la ejecución, forman parte de la gestión. Entonces hay que comunicar y hay que controlar. Miren, a veces dicen, sí, ¿ustedes están haciendo control de los comunicados? Sí, nosotros estamos controlando cuántas son las gacetillas que mandamos a los medios. Eso no es control de los comunicados. O estamos viendo qué dicen los medios de nosotros, ese seguimiento de los medios. Está bien, pero no es control de lo comunicado. A mí me gusta poner este ejemplo. Es lo mismo que si yo te dicto una clase y después me paso el video, me veo y yo mismo digo, no, bastante bien, bastante bien, comuniqué bastante bien, todo bueno, salió todo tal cual en los tiempos, pasé todas las diapos que yo había pensado. Y alguien me dice, ¿y los alumnos, los que participaron, entendieron lo que dijiste? Ah, no sé. Entonces, que lo comunicado no es lo que yo digo, lo comunicado es lo que le llega al otro. Lo comunicado no tiene que ver con el emisor, lo comunicado tiene que ver con el receptor. A tal punto que hoy se llama perceptor, se lo llama perceptor. ¿Por qué? Porque además lo que entiende y lo que conoce tiene que ver con sus percepciones. Por eso se utilizan otras técnicas también, para controlar lo comunicado. Pero, entonces, resumiendo, ¿qué sería la gestión? Yo le diría que la gestión es ejecutar, comunicar, controlar lo ejecutado y controlar lo comunicado. Dicho transversalmente. Eso es gestionar. Lo que viene a continuación es la evaluación de los resultados. Cuidado porque la gestión, estos controles son controles de procesos. ¿Cómo ejecutamos? ¿Cómo comunicamos? Ejecutamos lo planificado, se conoce, se entiende lo que planificamos y lo que ejecutamos. Ahora, ¿qué resultados tuvo? No tiene que ver con los procesos, sino con el impacto de esos procesos. Y esa es evaluación de resultados. ¿Se acuerdan que al principio decimos qué hay antes de la gestión y el diseño? ¿Y qué hay después? Y la evaluación de los resultados. En esos mismos tableros de control, tienen que ser tableros de control de la ejecución y de la comunicación. Y evaluación de sus resultados, que son cosas diferentes. Puede ser que la gente conozca y entienda una política pública, pero la rechace. Puede ser que hayamos construido una determinada cantidad de viviendas, pero no hayamos disminuido el déficit habitacional, que era el resultado esperado. Y ahí empezamos a distinguir o a sospechar que la falla estaba en la planificación. Entonces, esto nos va a quedar para... Entonces, nosotros lo que terminamos de ver es gestión. Evaluación de resultados sería el paso siguiente. ¿Cómo impactó la gestión? La gestión vale lo que valen sus impactos. Nosotros hicimos todo bien, pero no tuvo los resultados que queríamos, entonces no hicimos todo bien. Porque la gestión se mide por sus resultados.
¿Que hay que hacer controles durante? Claro que hay que hacer controles. Esos son los controles de gestión. Pero es para que no se nos vaya la gestión. Para que podamos mantener encaminada la gestión. Pero la gestión, insisto, se mide por sus resultados. Por supuesto que resultados, evaluación de resultados tiene que ver con otro tipo de metodología. Bueno, muy bien. Dejo aquí por una cuestión de tiempo para que podamos conversar algo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Emilio, fantástico. Bueno, después vos verás, Emilio, te están agradeciendo muchísimo con lo claro que sos en toda tu exposición y cómo nos nutre en este aspecto tan importante y central de la gestión pública, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amable. Sí, me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias, Emilio. Es tan importante, ¿no? No solamente saber planificar y llevar a cabo, sino también tomar a los ciudadanos de la mano y saber comunicar lo que se hizo, cómo se hizo, ¿no? Y ser consciente de como funcionarios públicos también tenemos una responsabilidad de rendir los fondos que usamos, ¿no? No descuidar la legitimidad. Tu obra habla mucho de estos temas, ¿no? De los pilares de la democracia, así que aprovecha esa oportunidad también para un pequeño bloque publicitario. Emilio no solo dicta clases, sino también ha investigado un montón sobre el tema de políticas públicas, la democracia, así que les recomiendo que busquen, ¿no? Tanto en la página del ICES, el instituto del cual preside, como en la página web de la CAS, los libros que publicó recientemente sobre la temática. Tanto los nuevos como los no tan nuevos tocan estas cuestiones de fondo que a lo largo del tiempo no pierden vigencia. Así que les recomiendo muchísimo seguir profundizando todo eso lo que estuvimos viendo, permanecer en contacto con Emilio a través de su instituto. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y a todos los participantes por haber hecho un lugarcito en su agenda para seguir formándose y desempeñarse mejor como profesionales en su lugar de trabajo. Así que muchísimas gracias. Como bien dijo María Lee, hay una encuesta de satisfacción. También nosotros como Hacemos ICAS queremos seguir creciendo, así que les agradeceríamos un montón que se tomen unos minutos para ayudarnos a seguir perfeccionando nuestras actividades. Ahí en el chat está colocado el link. Así que cuando se desconecten, dejen el browser abierto y tómense esos minutitos que tienen fresco lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y los invito también a seguir participando tanto de las actividades que hacemos como de ICES como de la CAS. El año que viene seguramente estaremos ofreciendo nuevamente medidas de formación que oportunamente estaremos publicitando a través de las redes sociales que mencionó Emilio, como también a través del sitio web, o nos pueden dar un llamadito, ya estamos trabajando presencialmente nuevamente para estar al tanto de lo que se va a estar realizando. Así que muchas gracias, felicitaciones por haber finalizado ese curso y esperamos volver a encontrarlos pronto. Y como dijeron en el chat, felices fiestas.